hemoglobina 3 fundamentalmente, y también hay de hemoglobina 1. Entonces, eso tiene que acordar, siempre le va a servir de utilidad, ¿no? Para los exámenes, ¿no? El antígeno del pérfido foliáceo, ¿no? La hemoglobina 1, el pérfido vulgar de la hemoglobina 3. ¿El antígeno de qué cosa? Del pérfido. ¿Pénfigo? ¿Péngigo? Pénfigo. Pénfigo. ¿Tiene su computadora ahí? ¿Está mirándolo o no? Sí, bueno, mi computadora. Yo tengo mi PPT acá. Míralo entonces, sí, ya estoy incluyendo. Bueno, entonces, tenemos que existe, que no se le vaya la cabeza, ¿no? Ahora, ¿cómo se presenta clínicamente el pérfido foliáceo, ¿no? Como dice su folio y la hoja, ¿no? Como la ampolla es muy superficial, se rompe con facilidad. No se ven ampollas acá en el pérfido foliáceo. Se ven, se puede semejar una psoriasis, una dermatitis, ¿no? Se ven que están descamando. Por ahí vemos escoriasis, ulceradas, ¿no? Deterioradas de piel, ¿no? Por la gasolina que se ha producido. Entonces, en el pérfido tenemos que generar anticuerpos contra hemoglobina 1, en caso de pérfido foliáceo fundamentalmente, y hemoglobina 3 en caso de pérfido vulgar, ¿no? Esto hace que el cemento intercelular se rompa y las células se separen y se formen ampollas. En el pérfido foliáceo de forma superficial, en el pérfido vulgar a nivel suprabasal. Entonces, ¿dónde es la ampolla en el pérfido vulgar? A nivel suprabasal. ¿Cómo se traduce clínicamente? ¿No? En el pérfido foliáceo muy rara vez son las ampollas, porque como son superficiales, se rompen con mucha facilidad. En el pérfido vulgar se llegan a ver las ampollas que también se rompen con facilidad, pero la ampolla es flácida, se llegan a ver las ampollas. Hay un signo común en los dos pérfidos, ¿no? Es el signo de Nikolsky. Ustedes hacen la acción sobre la piel y como el elemento intercelular está alterado, la piel se desprende. Eso se conoce como signo de Nikolsky. Nikolsky. Así es. ¿No? También tenemos cómo se llama, otra cosa de considerar. ¿Cómo se presenta, ya que hemos ido hablando, el cuadro clínico en el pérfido foliáceo? ¿No? Pues comprometer la misma responsabilidad seborreica, porque localiza la zona seborreica. Vemos que las escamas no se ven casi ampollas, ¿no? Porque se rompen las ampollas con facilidad, se ven como hojas que descaman, ¿no? Se descaman, ¿no? Hay signo de Nikolsky positivo, ¿no? Y en el pérfido vulgar vamos a ver ampollas de tipo flácido. Pero existe una gran diferencia entre ambos. El pérfido vulgar compromete la mucosa oral, ¿no? Y una característica es que a veces debutan con ampollas. A veces la persona dice: tengo astas a repetición, me pego astas, y es un pérfido vulgar la mucosa oral. O sea, todos los úlceras orales deben ser biopsiadas para descartar pérfido. Como en toda enfermedad en medicina, el diagnóstico precoz es lo que mejor resultados da a un paciente. Un diagnóstico precoz. Todo lo que es medicina, ¿no? El diagnóstico precoz es importantísimo en todo, si es un linfoma, un cáncer, cualquier enfermedad, el diagnóstico precoz es lo mejor. Cuando es un paciente con úlceras orales, puede ser una asociación recurrente, puede ser un déficit vitamínico, pero también puede ser un pérfido vulgar o una vasculitis, ¿no? ¿Y el pénfigo dijo vulgar y el otro cuál era? Pérfido foliáceo. Entonces, pérfido foliáceo, la ampolla a nivel de la granulosa. Pérfido vulgar, la ampolla a nivel de la suprabasal. El antígeno del pérfido vulgar, de hemoglobina 3 y de hemoglobina 1. ¿Y por qué el pérfido vulgar compromete la mucosa oral? Porque está a nivel basal. Otra respuesta, a ver. ¿Y por qué el pérfido seborreico es una plaga? El foliáceo seborreico, variedad seborreica, uniendo variedades, no comprometen mucosa oral y el pérfido vulgar sí. Si el antígeno del pérfido es la hemoglobina 3 del vulgar y del foliáceo la hemoglobina 1. Porque en el pérfido, en las mucosas orales no hay hemoglobina 1. Así es, ¿no? No hay hemoglobina, es una pregunta que se le suelen hacer. ¿Por qué no hay compromiso de
mucosa oral en péptido foliáceo, porque las personas tienen foliáceo de hemoglobina 1 y no hay hemoglobina 1 en la mucosa oral. ¿Podría repetir eso un poco más despacio, por favor? Claro que sí. De tono de voz, no, de velocidad. De tono de voz, no, de velocidad. El péptido foliáceo no compromete la mucosa oral porque su antígeno es la hemoglobina 1 y en la mucosa oral no hay la hemoglobina 1, Ah, de hemoglobina 1. que es el antígeno del péptido foliáceo. Vamos avanzando, ¿no? Todos los que dejan estas enfermedades foliares, ¿no? Que les hace la biopsia, la folia de nivel foliáceo y trabajar en el nivel vulgar. Y todas las enfermedades foliares requieren inmunofluorescencia directa, por lo menos directa. ¿Qué encontramos en la inmunofluorescencia directa? Depósitos de IgG y C3 sobre los queratinocitos. ¿No? IgG y C3 sobre los queratinocitos. IgT, IgG. IgG y complemento. IgT, IgG. IgG, inmunoglobulina G. Y Ah. complemento. ¿No? Sobre la retrofila de los queratinocitos, ¿no? Y en el caso, ¿no? Del foliáceo más arriba, en el otro, obviamente en la parte basal, para abajo, pero también hay la inmunofluorescencia indirecta. En péptido vulgar, los títulos son muy elevados, ¿no? Los títulos son muy elevados y suele correlacionar con la enfermedad. El foliáceo puede tener títulos muy elevados y no correlaciona con la enfermedad. Otro punto a tocar sobre péptidos, ¿no? Hay una variedad de péptidos foliáceos, pollos salvajes, ¿no? Que han estudiado por un médico peruano, Valeria de Estados Unidos, ¿no? Que no han pretendido asociar un péptido foliáceo como cualquier otro, no hay cómo diferenciarlo más que con una fluorescencia, ¿no? Pero se presenta por grupos familiares y ciertas zonas de la selva. Por eso lo asocian a la picadura del insecto, un insecto, y que este insecto transmite un virus, ¿no? Ahí se conoce como pollo salvaje. La clínica es la misma. Pollo. Fuego salvaje. Fuego salvaje. Ah. Fuego salvaje en portugués. Fuego salvaje, ¿no? El nombre es esta variedad de péptidos, ¿no? Debe tener otra variedad el péptido vulgar tiene una variedad de péptidos que es el péptido vegetante. Vegetante. ¿No? Que se localiza en axilas, flexuras y forma grandes costras, ¿no? Y otra variedad, ¿no? El primero se forma en hongo, el otro forma un poco que se localiza en fungo sacro, ¿no? Cuando forma vegetaciones, ¿no? El péptido vulgar se localiza en flexuras, esas vegetaciones se conoce como péptido vegetante. Y tiene una variedad diferente que es el que le dicen en la región del fungo sacro, ¿no? Otro péptido a considerar importante, ¿no? Es el péptido asociado a neoplasia. El péptido puede presentarse antes de la neoplasia, durante la neoplasia o después de la neoplasia, ¿no? 12 años después, ¿no? Este péptido paraneoplásico, ¿no? Tiene características importantes, ¿no? Una de ellas es que también se le conoce como péptido multiforme, porque a veces sus expresiones semejan a la del eritema multiforme, ¿no? Un dato muy característico del péptido paraneoplásico es el compromiso de la mucosa oral, ¿no? Es intenso y refractario el tratamiento, mucho más que la del péptido oral común. Son personas con un gran compromiso oral, hay compromiso en palmas y plantas señalan, pero lo importante es el compromiso oral refractario a todo tipo de tratamiento. Si, ¿no? Ustedes piensan lo difícil que es tratar un péptido, ¿no? Ahora vamos a ver el tratamiento, ¿no? Hay una variedad que se llama de péptido, ¿no? De péptido foliáceo, ¿no? Que es como se llama el péptido eritematoso. ¿Por qué se llama péptido eritematoso? Edematoso. Eritematoso. ¿Conocen la enfermedad de lupus eritematoso? Sí. Este es péptido eritematoso. ¿Está relacionado? Porque salen las lesiones que se semejan a las de mariposa, cursa con anticuerpos antinucleares positivos y test de banda positivos, ¿no? Entonces se llama péptido eritematoso variedad de Tenia Puch, ¿no? Variedad de Tenia Puch. Variedad Tenia Tenia Puch. Tenia Ucher. Así es. Entonces hemos realizado algunos de los técnicos y de las cosas, ¿no? Eso ya es, ¿no? El tratamiento. El tratamiento en péptido,
por lo general es con dosis muy elevadas de corticoides. El tratamiento de elección con corticoides altas, dosis muy altas, que van entre 2 a 3 miligramos por kilo. Tenemos la primera línea de acción son los corticoides acá en nuestro medio, ¿no? Hace poco ya revisamos el protocolo de PENFIO en el servicio, ¿no? Yo vengo tratando PENFIO hace 30 años y he tenido requisitos enormes de tratamiento PENFIO, ¿no? Y nosotros nos basamos básicamente, ¿no? Van a ver un cuadro que les mencionan corticoides de altas dosis, inmunosupresores asociados, les mencionan metrotexate y algunas otras cosas más, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros con el pérfido foliáceo? Le dan unos 2 miligramos por kilo y rápidamente suelen mejorar, ¿no? El problema es que el pérfido vulgar es muy difícil de tratar. ¿Qué es lo primero cuando tienen un paciente con pérfido? Que es efectivo para que viva o muera. No está bien lo que ha dicho doctora. ¿Qué es decisivo? Ustedes se encuentran con un paciente con pérfido, con corticoides. ¿Qué ocurre con los corticoides? Si ustedes les dan dosis baja de corticoides, ese paciente después ya no responde a los corticoides, no mejora con los corticoides, hace resistencia. El pérfido siempre sale con dosis altas. Dosis alta de corticoides. ¿Y qué corticoides se usa? Usar prednisona, puedes usar metilprednisolona, puedes usar dexametasona, ¿no? Con todos los pénfigos. Entonces, antes de usar un corticoide, hay todo un protocolo. ¿Qué tienen que hacer antes de usar un corticoide? ¿No? Tienen que buscar que el paciente no tenga ningún tipo de infección. De arriba para abajo, ¿qué buscan? Caries, por supuesto, senos paranasales, una sinusitis, etc. Pasan un poco los pulmones, buscar temalina TV, se ocultan, intestinos parásitos, ¿no? Vale. No hay luz para ti, la tarde, que te vas a tener así. ¿No hay luz? El pérfido, como hablamos, antes de iniciar los corticoides, para cualquier tipo de enfermedad con uso de corticoides, hay que primero desfocalizar a los pacientes. Yo pensé que era porque sabía. Pasando a ver que sabía ¿no? Que le evalúe el otorrino, tiene que evaluar ustedes en una tomografía, una radiografía de senos paranasales, ¿no? Los pulmones con radiografía de tórax, que hacemos de rutina, con PPD, busca de parásitos, ¿no? ¿Qué pasa con el esteroide y el corticoide? Pasa en esteroidiasis activa. No, ya me llevo en esteroidea todavía. No, se hace en esteroidiasis activa. Entonces, tienes que actuar de esa manera, ¿no? Aparte, ¿qué otra cosa tienen que hacer? ¿Qué hacen los corticoides? ¿Ah? Acá en su miedo. ¿Genera el síndrome de Cushing? Con largo tiempo te dan un ejercicio. Entonces, ¿qué va a hacer nosotros? Se va a aumentar la presión intraocular. Lo tienen que pasar al oftalmólogo para que no tenga un glaucoma, ¿no? La catarata o catarata. Entonces, el paciente requiere evaluación oftalmológica para descartar que no haya glaucoma o catarata. Siguen buscándote. ¿Qué hacen los corticoides? ¿No? Elevan los niveles de glucosa, tiene que ver que no haya diabetes. Si hay diabetes, tendrán que darle el tratamiento respectivo por usar el pulso. La formina y la insulimina, lo que le tengan que dar, ¿no? O inclusive ponerlo en escala móvil mientras se está en el pulso. Entonces, los corticoides elevan glucosa, entonces hay que evaluar. ¿Qué más te hacen los corticoides? Que pueden alterar electrolitos. Un riesgo de los pulsos, ¿no? Es que el paciente tenga muerte súbita. Y eso se ve cuando hay electrolíticas cardiovasculares. Entonces, un paciente que va a recibir un pulso requiere una evaluación cardiológica y le medir los niveles de electrolitos, ¿no? Entonces, y además, ¿qué hacen los corticoides? ¿No? Paciente necesita una evaluación psiquiátrica porque hay psicosis por esteroides. Y además tienen tratamiento, los corticoides producen osteoporosis, entonces tienen que darle electronato o suplemento de calcio más vitamina D. Siempre, ¿no? Entonces cuando van a usar los corticoides. Entonces, le dan por vía oral dosis altas, entre 2 a 3 gramos por kilo.
pueden ingresar en un cambio celular con un pulso, ¿no? Y para tratar de ahorrar corticoides, una la idea de dar los pulsos en la menor cantidad de corticoides posible, ¿no? Uno da el pulso, sale con corticoides, eso es lo que hago yo, no necesito ningún lado usado con corticoides, ni lo que usaba con los presidentes, con los residentes de servicio, ¿no? De años, ¿no? Revisar la bibliografía y no mostraba, nadie hacía lo que hacía yo en revisar la bibliografía hasta el último. Sale con corticoides también, tocamos el 1 gramo en el salón, es algo de corticoides en 150 de prednisona, y siempre con un inmunosupresor, con el fin de ir quitando los corticoides lo más rápido posible, ¿no? El uso de los inmunosupresores asociados es el ahorro de corticoides. Pueden usar acetoprina y ciclohofamida. Profesor, ¿podría repetir eso pero más despacio y con más voz? Ya. Cuando se usan corticoides, ¿no? Altas dosis, ¿no? Pueden dar a los pulsos o pueden dar 2 a 3 miligramos por kilo y se asocian inmunosupresores con el fin de ahorrar corticoides, retirar lo más rápido posible por todos sus efectos adversos. Entonces pueden usar acetoprina, ciclofosfamida. También tienen como alternativa los pulsos de ciclofosfamida en algunas personas que no pueden usar pulsos de corticoides, ¿no? Y los corticoides se van retirando progresivamente a la vía oral. Cada 2 semanas, si ya no hay ampollas, se les baja 10 miligramos cada semana. Supongamos iniciarte con 120, ya sea para un pénfigo foliáceo sin pulso o para un pénfigo vulgar, ¿no? Con un que le dice pulso y se le dice con 120. Pues mira, si no hay ampollas, se va reduciendo 10 miligramos cada semana, cada 2 semanas. O si uno prefiere bajar 5 miligramos. Yo le reduzco 10 miligramos cada 2 semanas. Si aparecen ampollas, tendría que subir 25% la dosis o contemplar la posibilidad de un nuevo pulso, ¿no? Eso es lo que hago. En el libro de Terapéutica Médica de MISO menciona que se puede utilizar metronidazol. No sé si primero le dan solamente dosis de corticoides con prednisona o le combinan la prednisona con el metronidazol. Eso es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Yo, con mi experiencia de años, me representa no sirve el péndulo, ¿no? No sirve el péndulo, porque es de años que tengo, no sirve. Pero sí, la idea es asociar el inmunosupresor para ahorrar corticoides. Ahorita tengo un paciente que lo tengo con, yo lo puse 2 veces, está consciente que no le podemos bajar, le damos mi moxetil, le estoy dando acetoprina, tetraciklina, creo que le hemos dado metotrexate también ya como última alternativa. Le damos 5 coadyuvantes y no dejan aparecer las ampollas. Este paciente estuvo 2 años en tratamiento en un hospital que no le daban más de 70 miligramos. Y con eso hay una resistencia a los esteroides. Les hablé al inicio. El corticoide comienza una vez que ya desaparecieron las Cuando perdemos las ampollas, así y es. ahí comienza la reducción en 40%. No, va bajando de 10 en 10 cada 2 semanas. Es lo que hago yo. 10 miligramos, en otras literaturas vas a encontrar 5 miligramos por semana. Si ustedes revisen más la literatura, la doctora revisó la terapéutica, la terapia de elección en otras realidades es el rituximab. Yo no tengo experiencia con rituximab. Rituximab. ¿No? Arrancan con 500 miligramos de rituximab cada 2 semanas y ahí salen con corticoides, ¿no? Pero yo lo única vez que usé rituximab fue una sola vez, el paciente se me complicó, que fue la última, ¿no? No, se perdió poco. No, fue insistente, pero fue la única vez que se describe eso, ¿no? Y de ahí nomás rituximab. Yo nada más que usarlo, porque la experiencia está ahí, la experiencia mundial dice que es, lo mencionan como la elección, yo no creo mucho en eso, se dicen, pero la única vez que usé rituximab se complicó el paciente, ¿no? Porque se ha escrito eso, ¿no? Pero hay la experiencia hay que hacerlo, lo marco muy caro, 5.000 soles juega cada ampolla, ¿no? Al menos los días de trabajo no lo pueden pagar. Entonces esa es la idea en el tratamiento, ¿no? Tenemos el uso de Daxona, ¿no? El Daxona es corticoide pénfigo, ¿no? La técnica muscular, ¿no? La Daxona. Tenemos el uso de metotrexatina, ¿no? Algunos pacientes se responden a la metotrexatina muy bien. Se le da dando corticoides no mejoran, le da la metotrexatina y algunos lo tengo con metotrexatina, ¿no? Daxona solamente se usa cuando el infiltrado es un tricoen o el morfo nuclear, ¿no? El trófilo. ¿No? ¿Qué hace la Daxona? ¿No? La Daxona se usa, es una sulfona, ¿no? Actúa a nivel de los neutrófilos, no hay que hacer con los neutrófilos, la migración de los neutrófilos, llega a los neutrófilos.
Cuando hay muchos neutrófilos, la naloxona se usa en muchas patologías, en vasculitis en especial, ¿no? Y en una enfermedad que vamos a ver ahora más adelante, no, que es la dermatitis herpetiforme, la terapia de elección en la zona. Pero antes de eso creo que se tiene que usar la glucosa. Hay fosfato de isomenasa, ¿no? Para evitar la anemia. ¿Ah? Hemolítica desencadenada por glucosa tipo 4 hidrogenasa, y esta misma también generan metanoglobinemia, ¿no? Ahora pasemos a hablar, ¿no? En resumen, vamos a hacer un pequeño resumen. Existe un pélvico, ¿no? Un pélvico foliáceo de la ampolla que ve la capa córnea, que es antígeno de la neproleína 1, ¿no? Y existe un pélvico que es circular, donde la ampolla está a nivel de la suprabasal de la epidermis. Neproleína 1, foliáceo, neproleína 3, eso les vaya a la cabeza. ¿Dermoglobina? Desnoleína. Ah, desmoglobina. Profe, Y la otra es ¿por qué en pélvico foliáceo no hay compromiso en la mucosa oral? No hay neproleína 1 en la mucosa oral. hable despacio. Rara vez hay ampollas en la mucosa oral. Gracias. ¿No? ¿No? Que se encuentra todas las enfermedades ampollares que vayan a tener inmunofluorescencia, todas. No creo que ningún hospital de Lima que haya tenido inmunofluorescencia. Cuando yo empecé a trabajar con el AIFA hace 30 años, el laboratorio de San Marcos hacía inmunofluorescencia, la partida de San Marcos, ahora ya no se hace ya. Y después de 50 años más atrás salía hasta el microscopio electrónico, ¿no? Y se ha ido perdiendo, pero yo creo que en realidad es el Seguro Social de Obreros que hace la inmunofluorescencia y la doctora Sato lo hace privadamente, ¿no? Era la que hacía hace muchos años, ¿no? Pero de hecho, por lo general, la ampolla, la biopsia de la para inmunofluorescencia suele ser perileccional, alrededor de la lesión, ¿no? Alrededor de la lesión. Hablamos del pélvico multiforme. ¿Cuál es el pélvico multiforme? El pélvico paraneoplásico, ¿no? Que tiene mucho compromiso de la mucosa oral, ¿no? Va con compromiso de la mucosa oral, muy severo, no después del tratamiento, y el pie tiene que ser ampollar, y puede tener lesiones que semejan eritema multiforme. Y para mencionar la enfermedad hay uno que se llama pélvico herpetiforme, ¿no? ¿Por qué se llama herpes? El herpes se presenta como vesículas agrupadas, un patrón periforme, ¿no? El pélvico herpetiforme semeja una dermatitis herpetiforme, pero el inmunofluorescencia y electrología, ya que es la de un pélvico, nada más, ¿no? Entonces, tenemos el pélvico multiforme. El tratamiento es el mismo, ¿no? Con corticoides. ¿Y en qué se diferencia exactamente el puntiforme del otro? ¿De cuál? Del herpes, dijo, no sé. Un pélvico multiforme, porque hay una enfermedad que se llama eritema multiforme, que debieron haber revisado en sus eritemas reactivos que no habían dejado pasar, ¿no? El eritema multiforme en su lesión característica es la lesión en tiro en blanco indiana, ¿no? O sea, el eritema multiforme se presenta secundario a infecciones herpéticas, micoplasma y secundario a medicamentos. ¿Por qué se llama pélvico multiforme? Porque tiene las lesiones semejantes a la de un eritema multiforme, ¿no? Pero en realidad el pélvico multiforme es un pélvico paraneoplásico. ¿EP? Pélvico paraneoplásico, ¿no? Pélvico paraneoplásico. También se le conoce como pélvico paraneoplásico, básicamente. Ahí van a ver ustedes cuando está la clase, ¿no? Vamos a revisar otra entidad, ¿no? Es el pemphigoide, ¿no? Hablamos que estas las uniones eran los dermosomas. Cuando se une a la, esta es la epidermis, esta es la dermis, acá hay una unión, hay una membrana basal que lleva el sustrato. A nivel de la unión dermis, cuando la ampolla se forma a nivel de la unión dermo-epidérmica, la ampolla suele hacer tensa, una ampolla a tensión. La del pélvico vulgar era una ampolla plácida. En el pélvico foliáceo era muy raro, porque la ampolla se rompía con mucha facilidad. En las enfermedades ampollares que se producen a este nivel,
Suelen tener ampollas tensas, ¿no? El pemfigoide, ¿no? Es una enfermedad, ¿no? que suele presentarse a partir de la sexta década de la vida, en ancianos. Entonces es una ampolla más frecuente en ancianos. Hay en jóvenes, en niños muy raros, ¿no? No. Y lo que es una ampolla a nivel de la unión dermoepidérmica. La ampolla está acá. Con una gran cantidad de eosinófilos. ¿No? Y también que se encuentran dentro de la ampolla. ¿No? Hay eosinofilia en el 50% de los casos y se presenta en ancianos. ¿No? Se presenta en ancianos. ¿No? Un dato importante, ¿no? Acá, cuando hablamos de los pénfigos, la inmunofluorescencia directa se localizaba a nivel de los queratinocitos, los ciertos queratinocitos. En caso de pemfigoides hay depósitos de IgG y C3 a nivel de la membrana basal, la unión dermoepidérmica. ¿No? Depósitos de IgG y C3 a nivel de la unión dermoepidérmica. Hay una variante del pemfigoide que se llama pemfigoide cicatricial, que sale en mucosa ocular, mucosa singular, mucosa oral. Y esa suele dejar cicatrices, ¿no? Es una variedad del pemfigoide, ¿no? El pemfigoide puede tener un uso muy benigno, no hay que tener una prueba terapéutica, ¿no? Yo, según el paciente, a veces solamente le doy tetraciklina y corticoides tópicos, nada más. Esa es mi experiencia personal, no lean lo que me ha puesto ahí. Metotrexate, metotrexate, metotrexate más tos, ¿no? Hasta rituximab le ponen, ¿no? Ustedes le dan corticoides 0.5 a 75 miligramos por kilo, unos 15, 20 días las ampollas desaparecen, se van retirando progresivamente siempre los corticoides que deben retirarse, y los pacientes mejoran muy rápido. Esta es una enfermedad ampollar de anciano, ¿no? Afromente del anciano. Una enfermedad ampollar del anciano. Sin embargo, hay una variedad, ¿no? Que es el pemfigoide gestacional que se presenta en las gestantes, una variedad de pemfigoides que salen gestantes, ¿no? Entonces tenemos el pemfigoide del anciano y el pemfigoide de las gestantes, mujeres gestantes, ¿no? Suele tener un curso bastante benigno, ¿no? Suele tener un curso bastante benigno, ¿no? Este pemfigoide tiene un curso bastante benigno. Responde bastante bien a los corticoides, pueden utilizar los corticoides y usarse metotrexate bajo un corticoide tópico. Puedes usar las tetraciclinas más niacinamida juntos, yo suelo usar tetraciclinas más corticoides tópicos y van bastante bien. El antibiótico tetraciclina, ese que usen. Y también como lo uso en el pemfigo vulgar, ¿no? La ampolla, ¿no? Por lo general, si el paciente presenta un caso clínico, un paciente varón de 30 años que presenta ampollas tensas, tiene eosinofilia en el hemograma, ¿no? Y en la biopsia presenta una ampolla de la unión dermoepidérmica, ¿no? Y tamaño probable sería un pemfigoide. Mujer gestante que presenta ampollas tensas con eosinofilia, con ampolla de la unión dermoepidérmica, pemfigoide de la gestación que puede ser gestacional, ¿no? Y hay el pemfigoide cicatricial que salen en mucosas que dejan cicatrices, ¿no? Son sus variantes. Es una entidad, ¿no? Bastante fácil de tratar, a diferencia del pemfigo vulgar, ¿no? Las dos únicas veces que he tenido dificultad en tratamiento con el pemfigoide es cuando se ha presentado en personas jóvenes, ¿no? Tan severo como un pemfigo vulgar, las dos únicas veces, ¿no? Pero de ahí es muy fácil de tratamiento, ¿no? Vamos a ver un montón de cosas que le ponen, pero su clase está, esa clase que creo que la tienen como hora y media en la clase que me repite, ¿no? La parte fisiopatológica, ¿no? Que es bueno para la revisen, ¿no? Otra entidad que se les menciona ahí a tratar es la dermatitis herpetiforme, ¿no?
índice pemphiforme. ¿No? Como su nombre lo dice, ¿no? ¿Cómo son los talleres? Son vesículas agrupadas, ¿no? Pero puede ser en personas jóvenes, en pacientes tensoras. Es muy pruriginosa, pica mucho. A veces las ampollas que así tienen se quejan que les pica bien las cosas. No se llegan a las ampollas, no porque la ampolla esté elevada, sino produce tanto prurito que la gente la rasca y la rompe, ¿no? Entonces, ahí también la ampolla, en la gramática del informe, la ampolla también está a nivel de la unión dermopidérmica, pero no con los sinófilos. Acá, en las papilas dérmicas, van a haber correcciones, además correcciones de neutrófilos, que es muy característico de la gramática del informe, ¿no? Entonces, estos pacientes se presentan en personas jóvenes, que también se puede ver en ancianos, ¿no? Es muy pruriginosa, ¿no? Y un dato importante clínico, ¿no? Que le preguntaría a este paciente varón, de 25 años, que tiene pruriginosa, apelaciones por fines de horas, ¿no? Y que tiene diarrea crónica. ¿Por qué estos pacientes tendrían diarrea crónica? ¿Qué hacen? A ver, doctor, ustedes van a leer su clase. ¿Por qué hacen? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué están leyendo ahí? ¿Qué? ¿Tú? ¿Venga? ¿Un poco de ustedes, segundo? ¿Qué han leído su clase antes? ¿Qué hace? Enfermedad celíaca, ¿no es cierto? Entonces tienen que hacer los anticuerpos necesarios para casi un 90%, 100% de enfermedad celíaca. Entonces tienen que, al tratamiento con Dexona, porque hay elección en la Dexona, tienen que dar una dieta libre de gluten. Por esto, porque esta tiene enfermedad celíaca. ¿No? Enfermedad celíaca. Entonces, resumimos un poco, ¿no? El pemphigoide, una ampolla del anciano, es una ampolla tensa, ¿no? Pruriginoso. Le hacen un hemograma endotrario o celofil en 50% de los casos, ¿no? Y la biopsia la van a enfermar con una ampolla de unión dermopidérmica con presencia de eosinófilos tanto dentro de la ampolla como en el infiltrado, básicamente eosinofílicos, ¿no? Algo que me olvidé decirles, ¿no? Hay el pénfigo paraneoplásico, hay el pemphigoide paraneoplásico también, ¿no? Perineoplásico. Paraneoplásico. Perdón, paraneoplásico, que tienen pueden ser desencadenados por algún tipo de. En el caso de los pénfigos, más se asocian con linfoma, ¿no? Los pénfigos. Uno es pénfigo paraneoplásico y el otro. También hay pénfigo paraneoplásico y hay pemphigoide paraneoplásico. No, los dos hay paraneoplásicos. Los dos pueden ser enfermedades paraneoplásicas, ¿no? El pénfigo vulgar tiene mucha asociación con linfoma, ¿no? Y otro dato importante, ¿no? Pero que hablamos de que el pemphigoide, ¿no? Es una ampolla de unión dermopidérmica. En una operación que vamos a ver en el pemphigoide, depósitos de IgG a nivel de la IgG y G3 a nivel de la unión dermopidérmica, a nivel de la membrana basal. Ahí están los depósitos. En el caso de la dermatitis pemphiforme, va a haber depósitos de IgA de un patrón granular en la unión dermopidérmica. Depósitos de IgA de un patrón granular, ¿no? Hablamos que había un pénfigo eritematoso, que se parecía al lupus eritematoso, ¿no? Pénfigo eritematoso de Senior Hunter, ¿no? Que va con lesiones en área de mariposa, ¿no? Anticuerpos antinucleares positivos y de demanda positivo, ¿no? Y no olvidarse que también existen los pénfigos por medicamentos, como captopril, ¿no? Pueden encadenar pénfigos por captopril, y los pénfigos y los pemphigoides por medicamentos, ¿no? El pénfigo tiene dos grupos que los encadenan, un grupo sulfitrilo, ¿no? Penicillamida también encadena pénfigo. Pero cada vez más se reportan más medicamentos que encadenan pénfigo y pemphigoides. ¿La lluvia también? ¿Ah? Dijo que la lluvia también desencadena pénfigo. ¿Cuál?
¿Qué más dijo que Hay desencadena? medicamentos que te pueden desencadenar o empeorar el pénfigo y el penfigoide, al igual que la psoriasis, ¿no? Un medicamento, por ejemplo, que son estos inhibidores de la ECA, ¿no? La piraciclopina en relación con el pénfigo. En cuanto a la psoriasis, por ejemplo, nosotros usamos mucho terbinafina. La terbinafina, ¿no? Se asocia también con empeoramiento de los cuadros de psoriasis. Y ustedes saben cuáles son los medicamentos que desencadenan lupus, doctor. Medicamentos que desencadenan lupus. A ver. ¿Ninguno se acuerda? ¿Ah? No, pueden desencadenar lupus. Tenemos cuáles, a ver, la amilociclina, que se usa para la acné, ¿no? La yacida, la terbinafina, estos son los medicamentos que también desencadenan lupus, ¿no? Entonces, cuando uno va a medicar, tiene que pensar que el medicamento lo puede empeorar. Me viene con una onicomicosis, la elección siempre es terbinafina porque es el hidratador. ¿Cuál es la gente que ve más frecuente en la onicomicosis del cuerpo? El cicomitón rubio. No se tiene que decir como que ve la elección de terbinafina, pero si tiene una psoriasis le puede empeorar. Si tiene un lupus, ¿no? También, ¿no? Puede empeorar, ¿no? O desencadenar. Lo mismo cuando viene para la presión, ¿no? Viene algo para la presión, se viene al cliente con ampollas, entonces se está haciendo un intento con medicamentos, ¿no? Como otra cosa que olvidé decir el PEP, acuérdense que los corticoides que hacen elevan la presión arterial. Entonces al cardiólogo le van a decir que no le tiene que decir, o le tiene en la siguiente que usted ve que le dio en la piraciclopina como tratamiento, tiene que decir el cardiólogo que se lo tiene que retirar y cambiar por otro tipo de medicamentos, ya los tratamos otros. No porque esos medicamentos desencadenan o activan pénfigo, ¿no? ¿Alguna pregunta, doctores? En tu clase no les han hablado de enfermedades de origen genético, ¿no? Entonces el doctor se los toca. Si quiere le muestro mi PPT. Son un montón, es pura genética, ¿no? ¿No? Y hay una gran variedad de enfermedades fibulosas, ¿no? No les ha tocado el virus de enfermedades fibulosas. Tenemos el lupus ampollar. El lupus ampollar que parece mucho, también se produce una ampolla de reunión dermopidérmica y tiene un filtrado rico en neutrófilos. Se parece mucho a la resistencia herpetiforme. La ampolla puede ser tensa, y a veces lo único que la diferencia básicamente es o es la inmunofluorescencia, que a veces es muy parecida en los dos, ¿no? O a veces es lo que uno usa con ANA positivo, ¿no? Y teoría más allá, lupus ampollar, ¿no? A veces para diferenciar estas enfermedades requieren la microscopía electrónica y la inmunofluorescencia y la inmunohistoquímica fluorescencia, que se llama, ¿no? Técnicas combinadas para detectar qué tipo de enfermedad ampollar es, ¿no? Por suerte en la mayoría de casos no se requiere, ¿no? Y lo que les dije al inicio, ¿no? El pénfigo vulgar, ¿no? El pénfigo vulgar es una de las patologías más difíciles de tratar en la medicina interna. Los internistas pueden tratar un por todo, pero no pueden tratar el pénfigo. Así de fácil. No pueden tratar pénfigo. Así. No pueden tratar neumonía, cirrosis, todo, pero el pénfigo no pueden. Así de fácil es. Y en pacientes inmunocomprometidos de VIH, tuberculosis, que justamente también desarrollan pénfigo, ¿los corticoides igual se utilizan o se prefiere usar los inmunosupresores? Yo, por ejemplo, un paciente con VIH, depende, si el VIH está controlado, tratar de hacerlo como cualquier persona, ¿no? Pero si no tienes alternativas que no producen una, yo usaría corticoides tópicos y usaría tetraciclina con fetofusilina u otro medicamento realmente textate, ¿no? Pero ahí usaría corticoides tópicos, es muy inmunosuprimido corticoides tópicos, igualmente con una diabetes no controlada, ¿no? No tú ves que le das y se pones el corticoide por vía oral, y la glucosa le vuela a 400, 500, tienes que buscar la alternativa. Usas corticoides tópicos, no usas tetraciclina, fetofusilina, methotrexate, taxona. No tienes que ver a qué medicamento te coges, ¿no? O puedes darle los pulsos de ciclosamina que se usan en diabéticos, ¿no? Pulsos de inmunosupresores, ¿no? ¿Alguna pregunta más?
Ahora, aunque, dime doctora. Si hubiese alergia a los corticoides. Si hay alergia a los Paciente corticoides, alérgico, ¿qué le va? porque ya tienen unos supresores. Puro metronidazol, pero... No, pero metronidazol no sirve. Acetaldina y ciclopropamina. Acetaldina y ciclopropamina. Y en la misma dosis se le incrementa la dosis. La dosis va de 100 a 200 miligramos al final de acetaldina. Empieza con 100, ¿no? 100. Ahora, te refieres a que tenga alergia por vía oral. ¿Ves que los corticoides tienen tolerancia a los corticoides tópicos, no? La corticoides tópicos de alta potencia. Corticoides de alta potencia. De alta potencia. El niño ven nada en un cortito, así que ¿alguna pregunta más? Acuérdense que la lactona es para el informe, todas aquellas densidades en la entrófilos, en la masculina que no usa lactona. ¿No? ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar brevemente que las personas comentarios. De repente, cuando realizan ustedes en una clase o la doctora me dice de repente quieren o tienen una clase, yo creo que la clase ya la tienen grabada. ¿No? He agregado algunas diapositivas, ¿no? Ahí que la realicen en la parte teórica, pero el video no, que estaba mucho, no pudieron descargar, que estaban en la anterior, ¿no? ¿Dónde está la lista? Hay dos cosas que no les hablo de trastornos alimentarios, una cosa que no les hablo de trastornos alimentarios es